repasar. Esto es un repaso de coberturas, en este caso, de lo que es ley contrato de trabajo, convenio mercantil, todo lo que son las obligaciones patronales. Pero digo, lo que está muy bueno son los feedback que surgen de estas charlas, con lo cual, eh, por eso a mí me parece que es tapiola grabarlo y tenerlo para repasar en algún momento. Bueno, dicho esto, sin más preámbulo, diría, vamos a buscar la presentación. Cuéntenme si lo están viendo. Sí. Sí, re bien. Perfecto. Ahí Sí, vamos sí. a abrir. Ahí estamos. Bueno, obligaciones patronales. Como digo, nada que no conozcan. Estamos hablando de las 4. A ver quién viene. Gastón. Vamos, Gastón. Estamos hablando de las 4 coberturas principales que tiene cualquier empleador. Por un lado, el video obligatorio, a través del decreto 1567/74. Más allá que está la ley contrato de trabajo, yo voy a pasar al convenio mercantil, porque estamos hablando de obligaciones patronales y estamos hablando de coberturas obligatorias. Convenio mercantil es la otra cobertura obligatoria que tiene que ver con los empleados de comercio. Tenemos a los empleados rurales, que también tiene su vida obligatorio. Pongo por último la ley contrato de trabajo, porque si bien es de indemnización obligatoria, ustedes saben que no es de contratación obligatoria. Por eso resulta a veces complicada de ubicar, de hacerle ver la importancia que tiene esta cobertura para el empleador a cambio de un costo realmente bajo. Es decir, el costo-beneficio de esta cobertura es realmente bajo. Puede encarecerse un poco cuando vos tenés gente de mucha antigüedad o de sueldos muy altos, pero si no, generalmente es una cobertura relativamente baja. Baja de costo, me refiero. Bueno, vida obligatorio. Ustedes saben que es todo la super, todos los marzo, en este caso generalmente para los primeros de marzo, actualiza la suma asegurada, que hoy se encuentra en 858.000 pesos. La realidad que es una cobertura que queda baja, debería tener, en este contexto que estamos viviendo en los últimos años, debería tener actualizaciones más seguido, pero bueno, tiene una sola actualización al año. El costo fijo para todos por igual, tanto el mensual como el anual, como los derechos de emisión, para todos es igual, todas las compañías es lo mismo. Como digo yo, es una cobertura que, si bien nosotros no tenemos ART, ustedes la tienen, lo que nos permite es tener una puerta de entrada. Una puerta de entrada para poder después acceder con el resto de las coberturas. Porque, digamos, de alguna manera no deja nada a nadie, ¿no? Es una obligación que lo que busca es poder cubrir al empleado, principalmente el objetivo principal, el objetivo inicial que tuvo esta cobertura era darle una cobertura de sepelio, por eso el sepelio tiene la misma suma asegurada, ¿no? Como mensaje en el video obligatorio y en todos los demás, excepto en la ley de contrato de trabajo, o sea, como mensaje para el video obligatorio, para el convenio mercantil y también para el obligatorio rural, es nunca dejar los beneficiarios en herederos legales. Nunca dejar los beneficiarios en herederos legales. Que se designen, le presentan el formulario al empleador, el empleador se lo da a cada empleado, cargan los beneficiarios y el empleador se queda con el formulario para que en caso de siniestro lo presente junto con el acta de defunción en el caso del sepelio, del video obligatorio. Jamás debe quedar un vida colectivo con herederos legales como beneficiarios, porque estamos dejando un problema al beneficiario más que una solución, que es lo que busca la cobertura. En el segundo, la ley de contrato de trabajo. Ustedes saben que parte de la ley 20744 en los artículos 212 y 248 tienen que ver con el caso de un fallecimiento, con el caso de una invalidez. Lo que el empleador tiene la obligación de indemnizar en ambos casos sería que en el caso de una muerte, el beneficio a liquidar es medio sueldo por año contratado y en caso de un fallecimiento es un sueldo por año contratado. Entonces, a modo de ejercicio, acá hay algunos ejemplos.
Pero lo importante que tienen que saber es que nosotros tenemos dos maneras de cotizar, emitir una ley contrato de trabajo. Por un lado, apuntada a cuentas relativamente chicas, principalmente comercios, en donde encontramos una nómina pareja en términos de antigüedades, en términos de sueldos, donde no hay demasiadas diferencias entre un empleado y otro, tenemos la ley contrato de trabajo modular. Esto es ni más ni menos que un vida colectivo adaptado para este caso, sirve para subrogar, sirve para subrogar y es un capital uniforme, ¿sí? Se establece en función al empleado con mayor suma asegurada. Recuerden, las variables de la ley contrato de trabajo, las variables de cálculo de la suma asegurada son, por un lado, la antigüedad y por otro lado, el sueldo bruto. La variable para establecer el costo es la edad. Por eso que es necesario contar con la nómina completa, ¿sí? Quiere decir, la nómina con el nombre, con el documento, con la fecha de nacimiento. Y si yo voy a hacer una ley contrato modular, mínimamente necesito tener una idea de cuál es el más antiguo y qué sueldo tiene, como para establecer la suma asegurada de la póliza. La otra opción es la ley contrato de trabajo que hacemos nosotros a medida a través de suscripción y que sí utiliza estas variables porque cada asegurado va a tener la suma asegurada que le corresponde según sus variables, según su sueldo y su antigüedad. Es una póliza que es más precisa, se actualiza mes a mes en función de la presentación de la nómina actualizada. No necesariamente requiere que todos los meses se envíe la nómina, pero sí al menos, bueno, cuando hay altas por supuesto, pero también cuando hay, después de paritarias, ¿cierto? Cuando ya hay sueldos con movimiento, ahí es necesario actualizar las nóminas, ¿sí? Es importante que si hay alguna duda, no creo porque son todos experimentados los que tenemos hoy en la reunión, pero si tienen alguna duda, no duden en, valga la redundancia, en interrumpir porque esto no debería ser una disertación, debería ser una charla, ¿ok? Bueno, ¿Yo te puedo preguntar algo? obvio, por supuesto. En lo que estábamos viendo, no entendí la diferencia entre los dos, el abierto y el modular. Bien, Estoy leyendo acá y dice, em, con sueldos informados, cada uno tendrá como suma asegurada la que indica en la columna de muerte. sí. Esa suma asegurada, en este caso, depende de qué, del... Bien, bien, bien. Está buena la pregunta, porque por ahí yo doy por sentado cosas que, es decir, está buenísimo que lo haya preguntado, Catherine. Mira, en el ley contrato de trabajo que acá dice abierto, en realidad abierto significa que lo hacemos nosotros, no ustedes en la web, sino que lo hacemos nosotros a través de suscripción. Y el suscriptor hace una póliza a medida. ¿Qué significa? Que cada asegurable va a tener su suma asegurada en función a sus variables. En la póliza abierta, en la póliza que si yo te mando a vos me mandás a cotizar a mí una póliza abierta, yo te mando la cotización, vas a encontrar una suma asegurada. Digamos, la suma asegurada, en el caso, por ejemplo, que informa, es la suma asegurada de muerte. Y en el texto abajo dice que la suma asegurada de invalidez es el doble de la de muerte. ¿Sí? Sí. Acordate el cálculo. Para muerte es medio sueldo por año trabajado. Por eso que acá en el ejemplo ves la antigüedad 2 años, sueldo 220. En Sí. caso de muerte son 220.000, en caso de invalidez son 440.000. ¿Me Ah, explico? sí, Lo mismo ocurre en el resto, o sea, de acuerdo a la antigüedad. sí, Ahora, en el caso de la ley contrato modular, que es la que vos podés cotizar y emitir en la web, se establece una suma asegurada en función al asegurable de mayor suma, esto es, aquel que pueda tener o la mayor antigüedad o el mayor sueldo o la combinación de ambos, esas variables dan una suma asegurada determinada, el que tenga la mayor suma, ese es el módulo que vos tenés que elegir al momento de emitir, ¿sí? Y sí. todos los asegurados, los que incorpores a la póliza van a tener la misma suma asegurada, porque se Ah, trata de un vida colectivo capital uniforme.
Claro, todo es lo mismo, digamos. Todo es lo mismo. Esa es la O sea, diferencia. La diferencia, el Uno, otro es individual. exactamente, es una póliza grupal, pero cada vida tiene su suma asegurada en función a sus variables. O sea, en el vamos, primer caso, digamos, en el abierto sería una variable entre antigüedad, sueldo y edad. claro. Exactamente, la Está antigüedad y bien, el sueldo dan la suma asegurada, la edad da el costo. el costo. El En costo. cambio, en la modular, el que tiene mayor antigüedad regula el resto. Exactamente. Ah, ah, Por eso, por eso digo, ya te dejo, Julio, por eso digo que en el caso de la ley contrato modular está apuntada a nóminas de grupos por ahí no demasiado numerosos, ¿sí? Estamos Claro, hablando de comercios o pymes, en donde la mayoría de su plantel de empleados tienen variables similares, es decir, tienen antigüedades parecidas, tienen sueldos parecidos. ¿Ok? está bien. Por Sí, ahí vos tenés un comercio con 5 personas que empezó su actividad hace un año, todos entraron con el mismo sueldo o sueldos parecidos, ahora ya hay una influencia de la antigüedad, pero las variables son parecidas, entonces parece. ahí califica un modular. Si vos Está tenés una empresa o un comercio como el ejemplo, en donde tenés de 220.000 que tiene Pedro a 1.800.000 que tiene Leonardo, ahí requiere hacer una póliza medida. claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Julio, creo que vos querías hacer algún Gracias, comentario. no, No, por no, favor. está bien, ya está clarito. Buenísimo, buenísimo. Continuamos entonces. Convenio mercantil. Bueno, el convenio mercantil viene teniendo variaciones de la suma asegurada porque ya va por, si no me equivoco, la tercera o cuarta paritaria que tienen empleados de comercio. Ustedes saben que esta específicamente es obligatoria para todo comerciante que tiene empleados bajo el contrato convenio de trabajo de empleados de comercio. Es una suma fija establecida fresquita a partir del 1 de julio en 9.166.592 y cubre tanto lo que es muerte como lo que es invalidez por la mismo valor, por la misma suma. ¿Ok? El costo se calcula en función a la cantidad de vidas y a las fechas de nacimiento. ¿Bien? ¿Ok? Esto es fácil, pero fíjense que ya las sumas empiezan a ser una variable importante al momento de eh, aquellos empleadores que dicen, no, yo me autoaseguro o no, 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 a mí nunca me pasó nada. Medio en serio, medio en broma, yo digo, si nunca te pasó nada, estás cada vez más cerca de que te pase en términos de estadística. Y vos podés delegar este riesgo a la compañía con una cuota mensual que el costo-beneficio termina siendo bueno y que además vos podés deducir de ganancias y que te olvidás. Porque de pronto, ahora vamos a ver algún ejemplo, vamos a terminar con el vida rural y vamos a un ejemplo. El vida rural tiene la misma suma asegurada del obligatorio general, pero tiene dos diferencias importantes. Por un lado, cubre muerte e invalidez. Recuerden que el vida obligatorio general cubre solamente muerte. El empleado rurales cubre muerte e invalidez por los mismos 858.000 pesos. Pero además tiene la posibilidad de elegir de manera optativa múltiplos de esos 858.000 pesos. Sería del 1 al 10. Si yo quiero otorgarle a mi empleado o mi empleado desea eh, mi empleado desea tomar una opción a cargo de él, lo pago yo empleador, pero se lo descuento de sus haberes a mi empleado y él puede contratar, qué sé yo, hasta 10, puede tener 8.580.000 pesos de suma asegurada por un costo relativamente bajo, muy diferente al que si él quiere ir a contratarlo de manera particular. No estamos hablando de grandes números, igual con 8,5 millones, pero bueno, nada, es la posibilidad de tener una cobertura que le sirva para dejarle algo a sus beneficiarios. Beneficiarios es la palabra clave. Eh, la palabra clave porque, bueno, esto es
en realidad eran cositas que poníamos en la época de la pandemia. Sí, claro que excluimos, no se excluye la pandemia, no se excluyó, ni se excluirá si viene otra. Eh, Ambas coberturas de ley de contrato de trabajo y convenio mercantil contemplan el suicidio a partir del año de vigencia de la póliza. En el caso de los vida obligatorios es inmediata la cobertura ante el suicidio. Una cosa clara, algo importante que dice acá abajo, que lo vi, que siempre trato de expresarlo porque me parece que es importante y que la mayoría de nuestros clientes no lo saben, es que el asegurado no necesariamente tiene que estar trabajando. El asegurado puede encontrarse un domingo jugando al fútbol, se pone a jugar al fútbol después de haberse comido un asado, le agarra una ACV al gordo y lo tenemos que cubrir, chicos. El empleador tiene la obligación de cubrir, ojo. ¿Ok? Eso es muy importante, es muy importante. Como beneficios para el empleador, bueno, por supuesto, cubrir las obligaciones y trasladar el riesgo a la compañía para que, con un bajo costo, ¿sí? Eh, Dice mejorar la relación empleador-empleado. En realidad es lo que tiene que ocurrir, es una obligación. Podría haber una mala relación si el empleador no cumple con las obligaciones patronales que corresponden. No creo que las mejore por contratarlas, las puede empeorar si no las contrato. O sea, yo lo vería al revés. Lo que sí es importante es que el empleador puede deducir de impuestos las ganancias. Y eso es una variable también interesante. Antes de pasar al ejemplo, yo quiero hacer hincapié en los beneficiarios nuevamente, porque me encuentro a diario, y sobre todo esto ocurre y aparece cuando surgen los siniestros, es que tenemos la costumbre, sobre todo en el vida obligatorio, de dejar por defecto los herederos legales. ¿Tenemos la costumbre? No. Muchos tienen la costumbre. No quiere decir que ustedes lo tengan. Muchos tienen la costumbre de dejar los beneficiarios como herederos legales porque claramente es mucho más fácil. Entonces, es importante que en caso de tenerlos, le acerquen el formulario al empleador, ya le incorpore el número de póliza al formulario y le dé un formulario a cada uno de sus empleados para que designen los beneficiarios. Este formulario no va a ningún lado, lo tiene que mantener en su carpetita, en el legajo de su empleado, lo tiene que tener el empleador, su cliente. ¿Ok? Pero es importante, tanto en el vida obligatorio como en el convenio mercantil, porque si nosotros dejamos herederos legales, le estamos dejando un problema al beneficiario. Y si hablamos solo del vida obligatorio, no le alcanzan los 858.000 pesos para hacer la sucesión y poder cobrar. Es una locura, pero es así. ¿Ok? En el caso del contrato de trabajo, ustedes saben que es una cobertura que funciona por reintegro, en donde el beneficiario siempre es el tomador. El beneficiario de la ley contrato de trabajo siempre es el tomador. ¿Cómo funciona? El empleador indemniza al asegurado en caso de una invalidez o a los beneficiarios digo, los derechohabientes en caso de un fallecimiento, y después presenta esa liquidación final a Mafre con la designación de beneficio, con el número de póliza, y nosotros le liquidamos contra reembolso luego de haberlo liquidado al empleado. O sea, la condición sine qua non para cobrar un beneficio de una ley de contrato de trabajo es que él haya liquidado a su empleado o beneficiario la indemnización. ¿Soy claro? Es muy importante a tenerlo en cuenta, ¿eh? Muy importante tenerlo en cuenta. Porque muchas veces, ante el desconocimiento, el producto de vida tiene esto. Ustedes están acá porque les interesa y ustedes están acá porque venden. La mayoría de los que veo adelante son los con los que interactúo a diario. Y eso me alegra un montón. Pero hay un montón de gente que por ahí se lo piden, le ofrece, lo cubre, pero no sabe. Entonces, todo este tema de los beneficiarios, todo esto de que en el ley contrato de trabajo tenga que indemnizar primero, vienen y me dicen, che, mira, tuve un siniestro de un empleado, tiene una ley contrato de trabajo, necesito cobrar el beneficio para poder liquidar. No, negro, es al revés. Y eso es desconocimiento. Es importante, preferible, ponerse colorado,
al momento de vender que ponerse colorado al momento de tener que decirle que no le puedo liquidar el siniestro porque tiene que pagar el primero. Por eso son cosas que hay que hablar con el asegurado. Somos asesores. Entonces, tenemos que asesorar a nuestro cliente como corresponde. Bueno, continuamos. Ahí se sumó Oscarcito. ¿Te pasa, Claudio? Sí, Julio. ¿Te pasa mucho en los estudios contables que hasta los contadores no tienen idea de este Tal tipo cual. de... no lo toman en cuenta y sobre todo te pasa acá en los galpones de empaque cuando hay muchos empleados que por no tomarse el trabajo no te designan los herederos, te Tal ponen cual. herederos legales y En los tenés legales, que... sí. Y después tienen un problema porque tienen que iniciar la sucesión para poder cobrar. Y lo que tarda y lo que cuesta. Sí, es tal Sí, cual, es tal cual, es tal cual. Es como vos decís. Y por eso corto la charla y lo dije ya creo que 3 o 4 veces y lo voy a sí. repetir otras 3 o 4 veces, porque me parece que es clave. Es el hecho de lo que estoy haciendo. Si no, lo que estoy haciendo no cobra sentido. No, no. Sí. Más allá de una obligación. Bien, vamos de nuevo a la presentación. Habíamos hablado de los beneficios. Continuamos. Un ejemplo práctico, una persona de 42 años es bajo la suma que puse de sueldo, pero bueno, la idea es que esto sea un ejercicio mental, ¿no es cierto? Estamos hablando de una persona de 42 años de edad, un administrativo empleado de comercio, tiene un salario de 660.000 pesos, una antigüedad de 10 años y 4 meses. Tengan en cuenta que a partir a partir de los 3 meses de antigüedad se computa un año. Entonces yo estoy poniendo 10 años y 4 meses, ¿sí? Sufre un infarto y fallece. Entonces, la idea es tener, por un lado, en claro qué coberturas debo cubrir. ¿Está bien? Y por otro lado, hacer un cálculo mental. Yo lo que quiero mostrarles es el monto de que hoy tiene que afrontar un empleador en caso de un fallecimiento o una invalidez. Porque hasta no hace mucho, no era mucha guita. Hace un par de años atrás estábamos hablando de 3, 4 millones de pesos, que son por ahí los 10, 12 de ahora, pero ojo, que hoy, en el contexto en que estamos viviendo, por ahí desembolsar el dinero que corresponde a una indemnización de este estilo y que además no es negociable, o sea, me lo reclaman y lo tengo que pagar, no es que te lo pago en cuotas, lo tengo que poner toda junta, en algunos comercios, en algunas pymes, inclusive en empresas que generalmente son las que tienen las mayores antigüedades y entonces los sueldos más grandes, es donde puede haber dificultades. Pero bueno, para hacerlo bien práctico, yo siempre pongo la ley de contrato de trabajo porque es la última que se ofrece, pero es la primera que hay que hacer. Chicos, esto lo tiene que tener todo empleado en relación de dependencia junto con el video obligatorio. Todos, el ama de perdón, el personal doméstico, el del empleado rural, todos tienen que tener la ley de contrato de trabajo. Todos tienen derecho a ser indemnizados ante esta ley de contrato de trabajo. Entonces es importante que yo le asesore a mi cliente la importancia de contar con la cobertura. Lo que tiene piola, en el caso de ustedes, que tienen al cliente y que por ahí saben, si tienen la RT sobre todo, tienen las variables para el cálculo, es que le pueden ir con una cotización. Entonces es más fácil, porque si ustedes les dicen, tenemos que incluir el contrato de trabajo que cubre, ya para el empleador es un gasto más. Y yo entiendo, yo soy empleado, no soy un comerciante, pero me imagino lo que significa hoy día tener un gasto más. Que tampoco es un gasto, pero él lo va a ver como un gasto inicialmente. Entonces ya de movida se me predispuso mal. Si yo le llevo una cotización previamente armada, porque le estoy llevando quizás el vida obligatorio, estoy llevando quizás un convenio mercantil si corresponde, y seguramente la RT, van a ver que la inversión es una cena con la mujer al mes. ¿Está bien? Una cena con la mujer al mes, como mucho. Entonces, ahí es cuando se abre la puerta para que el empleador la contrate, porque está trasladando el riesgo y por un costo que realmente no es tan alto, ¿sí? Pero fíjense que en una variable como las que puse en el ejemplo, con un sueldo recontrabajo de 660.000 pesos, estamos hablando de casi 14 millones de pesos de indemnización, es un numerito, es un numerito.
Un ejemplo igual ocurriría con una incapacidad, la voy a hacer recorta, ¿sí? Estamos hablando de la ley contrato de trabajo, en donde ya por la antigüedad, con el mismo sueldo bajo, pero multiplicado por 18, nos da 11.880 pesos de la ley contrato de trabajo, nos da los otros 9 millones y pico del convenio mercantil. Como es una invalidez, no califica el video obligatorio, pero igual estamos hablando de 21 millones de pesos. En donde en determinado nivel de comercio, en determinado nivel de empresa, por no decir en cualquiera, hoy 20 palitos le mueve la estantería a muchos. Quizás esto con una cenita, una cena, 2 cenas al mes, lo están cubriendo y encima lo pueden deducir de ganancias. Te hago una pregunta Por acá. supuesto. Vos ponés el ejemplo de la ley de contrato, el convenio, el decreto ley, porque hay personas que no, viste que te dicen que no, pero el empleado, ponele, no quiere pagar estas pólizas, solo olvida la RT y nada más. Si un empleado, sí, Perdón, no sé si entendí bien. El empleado no paga las pólizas. sí, no, el El empleador, empleador es el que sí, abona, sí. pero el empleado viene y, no sé, asesorado, te reclama Sí. esas que no contrataste. ¿Qué pasa en ese caso? Si el, Vamos a ver lo siguiente, así, no, así nos vemos las caras. Si ocurre un siniestro, suponte una invalidez, que es el último ejemplo que vimos, ¿sí? Se presenta al empleado siniestrado con la invalidez declarada, eh, va a requerir cobrar el convenio mercantil en caso que sea empleado de comercio, va a requerir cobrar la ley contrato de trabajo. El empleador la tiene que liquidar, más allá que tenga o no el seguro. Es una obligación. El empleado tiene el derecho al reclamo y el empleador tiene la obligación a la indemnizar. Más allá de que tenga contratada la póliza. ¿Me seguís, Catherine? ¿Se tildó? Sí, ¿Qué sí, pasó? sí. Ok. Es que había silenciado para que no haya Muy ruido. bien, perdón, pero no me di cuenta. ¿Soy claro? Sí, sí, perfecto. Bueno, perfecto, buenísimo. Bueno, buenísimo. De todas maneras, cualquier duda lo podemos charlar cuantas veces quieran. Eh, Teresa, que dice, Tere, levantaste la mano. Sí, Sí, perdón. disculpen, No, me llegó un cliente está y muy se me bien, fue recién. está muy bien. Está muy linda la charla, muy interesante. Me Hablando, alegro. sí. El colega me hizo acordar que se acordó del contador o contadora. Sí, Sí, ahí veo yo que hay, que tal vez no tenga por qué saberlo, porque yo he contado de Lilida, no tengo ni idea, no estudié para contadora, pero hay un desconocimiento de ellos, obviamente. sí. Y a veces vi una vez que cuando liquidan el 931 para abaratar costos o demás, obvían el video obligatorio. Bueno, son sus riesgos. En caso de un siniestro los tienen que pagar. Y son tanto el video obligatorio y sobre todo el convenio mercantil, son Sí, factibles de multa. Te claro, cae una inspección. Hay lugares en donde me han dicho, no, acá empleado de comercio no sale a la calle ni a palo. Bueno, hay lugares donde el sindicato y demás salen a la calle a inspeccionar los comercios para saber si tienen todo en regla. Y si no tenés el convenio mercantil, no solamente te cobran la multa, sino que te hacen contratar su póliza de convenio mercantil. Y bueno, nada, no, ya perdiste la opción de elegir. Eh, Debe haber muchos bien. casos, Tere, como vos decís, ¿eh? Debe haber muchos casos, pero Sí, y es complicado que a ellos les llegue que son seguros obligatorios. A mí me pasa que con una particular, otros directamente, hay contadores que no pagan ni la RT de su cliente. claro, Con eso hay que estar muy encima. sí. Pero lo que implica a que esté recordándole constantemente, no sé si les pasa a los colegas, es los seguros obligatorios son obligatorios y hay que pagarlos. O sea, es como que hay un trabajito ahí, si bien Bueno, uno le gusta bien. agregar todo, Eh, o no sé si hay otra forma o tienen alguna técnica para
para hacerle llegar más rápido estas cuestiones que son sumamente importantes. ¿Vos te referís al cobro, Tere? No solo el hecho del cobro, sino arrancamos desde A la ok. contratación del producto, Ok. ¿no? Perdón, Para eso. promocionar un poco el producto. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros te podemos proveer de flyers y de elementos tanto para enviar por mail como para enviar por WhatsApp, para que Genial. vos puedas utilizar sin problema. Tenemos mucho material, hay algo en la red y lo que no esté en la red, hay un link que yo luego voy a incluir en el mail que le mande a Nadie para que se los reenvíe a ustedes, donde tenemos los folletos digitales y donde vas a poder descargar todo el material que necesites para hacer la promoción que quieras hacer de las coberturas. Otro dato Genial. importante, por ahí se me ocurre, o sea, sumar, es que le podamos pedir al cliente la nómina actualizada de sus colaboradores, ¿no? O sea, con estos datos, o sea, en que nos mencionaba Claudio, antigüedad en el trabajo y cuánto es el salario y la fecha de nacimiento. Por ahí también ahí, Clau, está bueno, ¿no? Porque, o sea, podemos hacerle inclusive un ejercicio de estos acá, de decir, che, mirá, tenés vos en cuenta si se te accidenta uno, cuánto es lo que tendrías que pagar si fallece uno, si uno queda con una incapacidad y le toca justo el fin de semana yéndose a pescar. Por ahí Claro. también, yo creo que por ahí, porque es bastante complejo entenderlo, o que no lo asocien, que es una cobertura dentro del vida el obligatorio, ¿no? Como esto acá de que vos mencionabas. Inclusive yo me acuerdo cuando Claudio me la explicó, como productora en algún momento uno lo estudia, lo rinde, pero si no lo pones en la práctica es fácil olvidártelo. Entonces yo creo que por ahí el mejor ejemplo es que lo podamos ofrecer como hacemos con el auto, con una cotización. Entonces por eso invitarlos a decir, vos podés pasarme tu nómina. Y ahí cuando le explicás mejor bien cómo es vos sabrías que tendrías que poner tanto dinero si se te fallece uno el fin de semana en tu casa, en la casa, perdón. Por ahí, Clau, no sé si o alguno sugiere Sí, alguna otra cosa, pero creo que podemos ir, o sea, por ese lado y ustedes van con el flyers, con la cotización, con este ejemplo hecho. Y ahí queda plasmado, te dice, ah, ok, nunca me lo habían explicado, porque lo bueno de esto es que cuando ustedes se lo explican bien al cliente, es raro que te digan que no, cuando uno lo puede ejemplificar de cuánto sería el impacto económico que tuviese si le fallece una persona, Pedro Jiménez, con 15 años de antigüedad en tal comercio. Vos decís, pucha, es un tal montón. cual. Entonces, Y adjuntar la cotización con el costo también te habilita, porque el cliente de entrada cree que, como hablamos de seguros de vida, cree que es caro. No sé por qué está ese concepto de que el seguro de vida es caro. Entonces, esto también, el contar con una cotización prearmada, te ayuda al momento de vender, porque vos, por un lado, como vos decís, Nadie, y es así, le presentás el problema, le mostrás el problema, ¿no? Le decís, vos tenés esta necesidad que cubrir. Y esta necesidad que cubrir, que es tu obligación, y le vendemos bien esto de la obligación que significa la ley de contrato de trabajo, en este caso puntual, también el video obligatorio, también el convenio mercantil son obligaciones, pero en el caso de la ley de contrato, que no es obligatorio contratar, explicarle, como vos decís, Nadie, el impacto que le daría a su empresa, comercio, el tener que indemnizar a alguien. Y por otro lado, ¿con qué costo? ¿A qué costo lo cubro? O sea, ¿cuánto significa delegarle a la compañía el riesgo? ¿Cuánto le cuesta? Eso es, me parece que es interesante. Sí, Tere. Claro, sí, y disculpen, lo pasa que justo me llegó un cliente. Vos estabas haciendo hincapié en el tema de los beneficiarios. Sí, Mencionaste a los legales. sí. Em, ¿Querés que repita? sí, por favor, porque lo tenía anotado y Muy por ahí. bien. Me encanta repetirlo. Ya lo dije que lo iba a repetir varias veces, así que aprovecho y repito. Me lo pidió Tere, ¿eh? No es que se me ocurrió a mí. En lo que siempre digo, que en todo tipo de coberturas de vida, tanto colectivo como individual, hay que designar beneficiarios. Nunca hay que dejar, nunca hay que ir por la fácil de dejar los herederos legales. Hay que designar beneficiarios. Nosotros contamos con formularios para tal fin y esto hace que el empleador, nosotros le proveemos al empleador del formulario para que se lo pase al empleado, el empleado designe sus beneficiarios y el empleador lo guarde
en su carpetita de cada empleado, en el legajo de cada empleado, hasta el momento, ojalá que no lo tenga que usar, pero en caso de un siniestro, lo presenta y ya sabemos a quién le tenemos que liquidar el beneficio. Excepto en la ley contrato de trabajo, en donde la ley contrato de trabajo, no sé si escuchaste Teresa aparte, la ley Sí, contrato de trabajo es el tomador del beneficiario porque sí, funciona contra reembolso. ¿Ok? sí, Sonia, querías decir algo. Se me acaba de ocurrir a ver, yo tengo que, como empleadora, tengo que pagar en caso de fallecimiento de mis empleados en cualquier situación, así sea fuera de trabajo. Sí. Una pregunta, si esta personita, mi empleado, fallece de pronto conduciendo alcoholizado, Ah, bueno. se accidenta, yo tengo que también tomar la responsabilidad de su acción en ese estado. En ese caso, digamos, cuando empieza a generarse la tramitación del siniestro y el tramitador él empieza a solicitar información de la causa del fallecimiento y demás, esto inhabilita al asegurado siniestrado a conducir en primera instancia y no tiene seguramente derecho al beneficio. Es una apreciación. Estoy muy lejos de ser un tramitador de siniestros, muy lejos, con lo cual desconozco si hay algún parámetro a considerar. A priori te digo que no estaba en condiciones de conducir, con lo cual no tendría que tener derechos a cobrar beneficiarios. Pero es una apreciación. Es lo mismo que yo tengo a alguien que hace poda de árboles y se cae del árbol porque no tenía las medidas de seguridad. Si tenías un accidente personal hecho con él, no lo vas a tener cubierto. ¿Ok? Te hago una consulta. En el caso Sí. de suicidio, ¿no sería similar? Porque es como que sabía que estaba haciendo algo que no Bueno, correspondía. O sea, bueno, en el bien. suicidio es premeditado y en este caso sería, ¿no se toma como igual? Bueno, pero el subsidio lo cubrimos a partir del año de vigencia de póliza, se cubre. Se cubre. Y en el caso del vida obligatorio se cubre desde el inicio de póliza, en el convenio mercantil y la ley de contrato de trabajo se cubre a partir del año de vigencia en póliza. Y vos me diste en pie. Sí, primero estaba Carlos, perdón, Jorge, ya estoy contigo. Carlos, Hola, buenos días a todos. ¿cómo Claudio, estás? ¿cómo andan? Bueno, Muy bien. un comentario. Cuando hablan de vida, que la gente presume que es caro, la gente asocia con vida con capitalización seguramente. Y Entonces, posiblemente. ahí no tienen. Ahora, yo lo que les quería pedir, si es posible, cuando manden el mail con los folletos y la información, Sí, si pueden también incorporar el formulario para designar beneficiarios también. obviamente, Yo por sé supuesto. que está en la página, pero a veces me cuesta un poco No ubicarlo. te- No sé si lo mandan directamente, me facilitan la tarea y ya lo tenemos. Por ¿Qué les supuesto, parece? no es ningún problema, Carlos, por supuesto. Bueno, Lo muchas voy a incluir, gracias. Muchas por gracias. nada. Jorge, Sí, yo quería preguntar el vida obligatorio mercantil, si es obligatorio, ¿por qué no tiene una información cruzada con AFIP cuando se hace una alta temprana? Así las actualizaciones se hacen en forma inmediata, porque a veces, yo hoy justamente cargué un empleado que no me habían avisado. claro, sí. Desconozco. Bueno, sería importante, y por otro Podría lado averiguarlo, sería pero en este bueno instante que la parte desconozco. patronal o el contador o nosotros, Claro, al ver la información cruzada con la actualización de la nómina, sí, podemos cargar en forma online los beneficiarios. claro. ¿Por qué tiene que ser por escrito, firmado, etcétera? Me parece que es algo que... Mira, entiendo y comparto lo que decís de la alta temprana. En términos de beneficiarios, las pólizas de estas vida colectivo no cuentan con un espacio donde informar beneficiarios. Por eso que se utiliza, porque aparte es un formulario que se utiliza solamente en caso del siniestro, pero que en realidad requiere que esté en manos del empleador para que sea presentado el formulario firmado junto con el acta de difunción o la junta médica que determine una invalidez eh, en el momento del siniestro. Eh, Nosotros hoy no contamos con un espacio en póliza para incluir beneficiarios, sí en las pólizas de vida individual, no en las de vida colectivo. ¿Está bien?
¿Responde la pregunta, Jorge? Sí, perfecto. Sí, sí, Capaz sí. que no es lo que quería, pero es lo que hay. Está bien. Sabés que yo entiendo que ese formulario de beneficiario tiene que estar firmado por el empleado Sí, porque claro, es un documento legal tal que vos cual. lo presentás para poder recibir la indemnización, o sea que es obligatorio que tenga la firma y el ok del empleado, que es el que designa. Absolutamente, Sí, absolutamente. entiendo, pero es decir, el empleador puede tener firmado por el beneficiario en forma física, ¿no? Sí. Pero que sería bueno para la empresa después corroborar con los datos que uno carga en forma online para ver si realmente, una vez producido el siniestro, presenta el físico y corroboran con la página. Me Sí, parece que sí. sería Estaría más bueno, pero modernizar un poco el sistema. sí, estaría bueno. Nosotros, la verdad que hoy, no sé si alguien lo tiene, alguna otra compañía lo tiene, nosotros no lo tenemos y funcionamos de esta manera. Lo que sí comparto con lo que decís vos, ¿por qué no se actualiza el vida obligatorio rural con la FIP? Eso es otro tema. Lo voy a averiguar porque no sé bien cómo funciona, como yo no me ocupo mucho de los vidas obligatorios, hablo de la emisión, ¿no? No tengo claro, así que es algo que voy a averiguar. Pero sí, eh, sería importante de que esto se actualice como para que no tengas que vos tener, ni el empleador ni vos, tener que estar siempre pensando, uy, me olvidé de cargar a alguien, llega a tener un siniestro, es un problemón. Es un problema. Sí, claro, sí, claro. ¿Alguno quiere hacer alguna otra pregunta? No sé si, Carlos, vos habías levantado la mano de nuevo o era la anterior. Ok. A pedido específico y exclusivo de Julio, pero que invito al resto a, si quiere presenciar, por un lado, si se necesita retirar, por otro, está más que bien. Vamos a hacer una pasada rasante en nuestras coberturas de salud, tanto el Integral Salud como el Cuidado Intensivo, que son dos coberturas muy piolas, son cosas chiquitas, no lleva mucho tiempo. Está invitado el que quiera quedarse, por supuesto, pero si alguno se tiene que retirar, no tenemos ningún problema. O sea, lo que en nuestro programa de formación continua queríamos mostrar es lo que vimos, obligaciones patronales. En otra oportunidad seguramente los invitemos a ver alguna otra cobertura. Ahora vamos a hacer un repaso de los productos de salud. ¿Ok? Así que a por ello, dijo. Bien. Perdón, yo Sí, me voy a retirar, pero está bien, lo volvemos a ver, perfecto. no hay problema. Ya, Les dejo ya un lo he saludo visto. grande a todos y muchas gracias Chao, por Gracias. ello. Mari. Gracias Muchas por venir, Gracias por la gracias. Cari. invitación. Mari, Adiós. un Chau, besito. chau. Chau, chau. Cuídate. Chao, chao. Bueno, a ver, ¿dónde tengo? Acá. Vamos a empezar por este. Díganme si ven lo que estoy mostrando. Sí, re bien. Perfecto. Vamos a ponerlo en presentación. Ahí estamos. Integral Salud. Esta es una cobertura muy piola. Cubre ante el diagnóstico de enfermedades graves y ante el diagnóstico de tratamiento de trasplantes de órganos. Hago hincapié en la frase diagnóstico. Ante el diagnóstico de una enfermedad grave, ante el diagnóstico de una necesidad de trasplante de un órgano, tengo derecho al cobro de esta póliza. Esta póliza es absolutamente independiente a cualquier obra social o prepaga. Yo puedo estar cubriendo todo este tema, todo esto que estamos viendo, todas estas patologías las puedo estar cubriendo con mi obra social o prepaga, pero igual tengo el derecho de cobrar la póliza. Indemniza ante este tipo de patologías, como decía, enfermedades graves, que luego vamos a ver cuáles son, y ante trasplantes de órganos, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de esta cobertura? Es contar con un dinero que puede ser o para complementar una obra social de bajo nivel, que a lo mejor no me cubra lo que yo necesito, a lo mejor ese diagnóstico quiero revalidarlo con una segunda opinión médica y me quiero ir al italiano a Buenos Aires. Este dinero me sirve para el gasto de viaje, el gasto de comida, el gasto de hospedaje, para lo que me alcance en realidad, ¿sí? Pero no necesariamente para la atención.
Acá a mí me firman en una papeleta o del médico me diagnostica que tengo un cáncer, de los que vamos a ver ahora, que tengo una enfermedad grave, de los que tengo, perdón, no cáncer, que tengo una enfermedad grave de las que vamos a ver ahora, o que tengo la necesidad de un trasplante de órgano determinado, ante ese diagnóstico lo presento en la compañía y cobro el Integral Salud. ¿Ok? Los asegurables tienen que tener entre 18 y 65 años. Pueden permanecer en póliza hasta los 70. Hay una pequeña declaración de salud muy básica con datos personales y 3, 4 preguntitas muy simples, pero lo más importante es que puedo incluir a mi grupo familiar, primario, obviamente, al mismo costo, chicos, es muy barato, ¿sí? Las condiciones son las que figuran en el medio, digamos, tengo un plazo de carencia de 3 meses ante una enfermedad grave, de las que vamos a ver, y de 4 meses ante la necesidad del trasplante de órgano. Esta carencia es a partir de la emisión de la póliza, obviamente, y no cubre enfermedades preexistentes. Como decía, el riesgo que estoy cubriendo son enfermedades graves y trasplantes de órgano. ¿Cómo funciona? Es independientemente, como decía, de la obra social o prepaga. A mí me lo diagnostican, denuncio el siniestro, presento el diagnóstico médico y cobro el beneficio. Además tengo estos adicionales del Medifón, código rojo y segunda opinión médica. Esto sería en cuanto al Integral Salud. Y paso rápidamente al cuidado intensivo porque es parecido y ahí es donde vamos a ver cuáles son las patologías que están cubiertas. Acá tenemos, vamos, ahí va. Acá tenemos una cobertura que apunta a cubrir intervenciones quirúrgicas de alta complejidad. Es una cobertura complementaria al Integral Salud. Yo puedo tener las dos coberturas. Cubre 74 intervenciones quirúrgicas de alta complejidad. Cuando mande el mail, voy a mandar, además de las presentaciones que estamos viendo, voy a enviar cuáles son esas intervenciones quirúrgicas que bajé de un condicionado de póliza para que ustedes puedan ver qué es lo que estamos cubriendo. También es totalmente independiente a la obra social o prepaga. Indemniza ante la necesidad de este tipo de intervenciones. ¿Ok? Esta cobertura, cuidado intensivo, a diferencia del Integral Salud, además de ser una póliza que puedo hacer de manera individual, que puedo incluir a mi grupo familiar, esta cobertura también se puede cotizar de manera colectiva. Es muy interesante como beneficio para empleados, para un colegio profesional. Es interesante para determinado tipo de grupo de personas, digamos, que quiera darles una cobertura de beneficio. Muchas veces ofrecemos el sepelio, que está muy bueno, pero esta es una cobertura que también podemos ofrecer de manera colectiva. Como la anterior, es complementaria a la obra social y prepaga. También tiene una edad máxima y mínima de 18 a 64 años. En este caso, la cobertura máxima, digamos, la permanencia en póliza termina a los 65 años de edad, cuando el asegurable cumple los 65 años de edad. También hay que completar una pequeña solicitud, no es muy compleja. Puedo incluir a mi grupo familiar. En el caso de las carencias, salvo por accidente, que no tiene carencia, si yo contrato la póliza hoy y mañana me pegué un palo en la bicicleta y tengo que realizarme alguna intervención quirúrgica de las cubiertas por esta cobertura, inmediatamente puedo solicitar la indemnización. En el caso de una enfermedad, tengo que tener 10 meses de carencia, sobre todo en lo que es cardiovasculares y extracorpóreas. ¿Ok? Como todas las coberturas de salud, se valorizan en función al Vademecum. Yo de esto voy a mandar, como decía, toda la información en el correo, más que nada, para no ocupar el tiempo ahora porque es muy largo. Y los riesgos cubiertos son cirugías de alta complejidad, las cirugías necesarias para el trasplante de órgano, ¿sí? Y reitero que cubre al grupo familiar.
Las intervenciones quirúrgicas, como dije, se las voy a mandar, son intervenciones quirúrgicas, 74 intervenciones quirúrgicas que pueden ser a causa de una enfermedad o de accidente, y las trasplantes son los mismos que cubre el Integral Salud. O sea, el Integral Salud, ante el diagnóstico de alguna de estas trasplantes, cobro el diagnóstico, pero también después puedo cubrir cuando tengo que operarme para este tipo de intervenciones. ¿Ok? Son, de nuevo, son coberturas muy baratas. Yo voy a incluirles en el mail el kit actualizado de producto, en donde para poder ver, porque esto es modular, no se cotiza en el Mafrenet, sino que lo es modular, lo van a poder ver ahí, de acuerdo al módulo que elijan, es el costo, es muy barato, y por el mismo costo incluye al grupo familiar. Para que tengan una idea, hoy día las dos coberturas quizás no lleguen a los 1.000 pesos por mes, y si bien me adelanto a la objeción, como buen vendedor de seguros de vida que soy, me adelanto a la objeción, si bien no son todavía las sumas aseguradas que quisiéramos tener, estamos trabajando para actualizarlas, pero la realidad es que es algo que por muy poca plata va a obtener un beneficio que quizás no es el que quisiéramos tener hoy. Ok, estamos trabajando, como dije, para actualizarlo, pero por muy poquita plata va a contar con un dinero que le va a servir, como dije, para viajar si tiene que ir a hacer una consulta médica a algún lado, se quiere ir a hacer una consulta médica a otra localidad o quiere hacerse la intervención quirúrgica en otra localidad, va a contar con un dinero que por otro lado no lo tendría y cuesta menos que un café, chicos. La mitad de lo que vale un café les cuesta las dos coberturas. Lo van a poder ver cuando les mande el kit. ¿Ok? Y el beneficio es mucho mejor que el café. Podríamos discutirlo. Pero bueno, sí, es mejor que el café. ¿Me permitís, Claudia? Por supuesto. Yo creo que la pandemia fue muy importante, sobre todo para este tipo de producto que tiene Mafre. Claro. Que vos sabés que siempre hablaba de este tema porque no se actualizaba el Vademecum, en realidad. Claro. Pero con la pandemia se abrió la posibilidad de hacer este tipo de cobertura, sobre todo en los independientes y en toda la gente que está trabajando en negro y que no sabe cómo Obviamente. cubrir la familia. Obviamente. Y a veces no solo apuntar al independiente, hay muchos gremios, muchos sindicatos que se le puede vender este tipo de producto. Y realmente son paquetes y bueno, y es lo que siempre hablamos, no siempre manejarnos con el autito. Hoy yo creo que el seguro, después de lo que hemos sufrido con la pandemia, nos lleva a realizar otro tipo de cobertura y de tratar de manejarnos dentro del mercado de otra manera. Se han Tal abierto cual. nuevas puertas, sobre todo seguros de vida, seguros de salud, por eso yo creo que es importante todo lo que viste hoy, ¿no? Para Tal cual. todo, a pesar de los años que llevamos en esto, ¿no? Tal cual. Coincido 100%, Julio. Con respecto a digamos, vos tocás algo muy preciado por mí, que son las coberturas de vida. Yo amo la profesión de la venta del seguro de vida. Es algo que aún por ahí quizás no contando con una variedad de coberturas que me encantaría tener, creo que es algo que hay que hacer. Yo le había propuesto a Nadie para otra oportunidad poder hacer un taller de desarrollo de cartera y que veamos cómo podemos establecer coberturas para clientes que tenemos quizás ya fidelizados con el auto y la casa, como decís vos, Julio, pero que quizás un tema tan importante como la protección de su familia. Hoy hablamos de la protección de sus empleados, pero hay algo más importante aún, que es la protección de su familia y que muchas veces no se habla, no se toca, generalmente por desconocimiento. Les propongo, cuando quieran, vamos a hacer alguna convocatoria con Nadie, pero el que quiera me manda un WhatsApp y lo charlamos, porque yo estoy siempre dispuesto para hablar de esto. Cómo integralizar tu cartera con las coberturas de vida individual. Tenemos una póliza, el ingreso asegurado, que es el que yo generalmente utilizo para charlar, que no vamos a hablar del producto ahora, es para otra oportunidad, pero el ingreso asegurado, si bien tiene la debilidad de ser una póliza en pesos, si bien tiene la debilidad de ser una póliza que
es temporaria a un año, quiere decir que año a año se va renovando sola, pero se va renovando, tiene el beneficio de que tiene una cláusula que no tiene ninguna otra cobertura del mercado, que es la del ingreso asegurado. Es la invalidez temporaria parcial, invalidez parcial temporaria, en donde ante la incapacidad del trabajador independiente, en negro, como dice Julio, o del independiente, que quizás es un monotributista, pero que necesita salir todos los días a laburar, hablo de un plomero, un gasista, quien fuere, ante una incapacidad por una enfermedad o un accidente, trabajando o no puede salir a generar su dinero, con esto cobra un monto que hoy ya lo llevamos a 500.000 pesos mensuales, con lo cual, si bien no cubre quizás el 100% de ese ingreso, le permite pagar el gas, la luz y comprar la leche. Digo, por decir cualquier cosa, ¿sí? Es otro tema, pero me acordé de algo que no mencioné sobre las obligaciones patronales. La condición de servicio activo. Es muy importante considerar que los asegurados que ingresan en póliza y para estar cubiertos tienen que permanecer en servicio activo. Primero, para ingresar en póliza, tienen que tener servicio activo. Segundo, si tienen un siniestro estando en servicio activo, están cubiertos sin ningún problema. Si se encuentran con licencia, y ojo, que la licencia puede ser vacaciones, como también una enfermedad, pero si encuentran en licencia, no están cubiertos. Un tema importantísimo que obvié comentar al principio, y menos mal que vino la charla de Julio, porque si no hubiera pasado, y es importante que lo sepan. Quizás no siempre lo hablamos al momento de la venta, quizás no todo a veces, pero es importante que esté dentro de su conocimiento. ¿Ok? Y en lo que respecta, y por último, ya estoy con vos, Carlos, y con lo que respecta a la venta, puntualmente a la venta, nos va a ocurrir, y seguramente les ocurre, a los más experimentados les ocurre, les ha ocurrido y les va a seguir ocurriendo, a los más nuevos sepan que les va a pasar, que al momento de ofrecer las obligaciones patronales, como la ley de contrato de trabajo no es obligatorio, el empleador le va a decir, no, si no es obligatorio no la voy a contratar. Puede pasar, va a pasar. Lo que no puede pasar, lo que no debe ocurrir, es que un empleador lo llame por teléfono, le golpee la puerta de la oficina y les diga, che, escúchame, se me invalidó, falleció un pibe de mi empresa y me están reclamando la ley contrato de trabajo que tengo que pagar. Y no tengo este seguro. No puede ocurrir que no se lo haya ofrecido. Yo tengo que acercarle o la idea o la propuesta. Me va a decir que sí, me va a decir que no. 2 mangos aparte. No todo lo puedo vender, si no estaríamos todos llenos de guita. Pero no puede pasar de que no lo sepa. Yo se lo tengo que haber informado. ¿Está bien? Carlos, qué querías decir? No, a ver si entendí bien Dime. o me parece una contradicción. A ver. El tema de la ley de contrato de trabajo. Sí. En caso de que se produzca un siniestro cuando el empleado está de licencia, ya sea por enfermedad o por vacaciones. Vacaciones. ¿No lo cubre? No está cubierto. Perdóname, voy a hacer una aclaración porque... Fino, si está trabajando, si le pasa el siniestro, si le ocurre el siniestro, estando, no sé, como decía recién, comiendo un asado y después se fue a jugar al fútbol y le agarró un infarto y se murió, le cubre, pero no le cubre si está de vacaciones. O sea, porque él puede estar de vacaciones, también puede estar jugando al fútbol en las mismas circunstancias. Quiero hacer una aclaración porque me expresé mal. A ver. Una cosa es cuando estoy emitiendo la póliza o ingresando vidas a la póliza. Yo tengo una póliza nueva que voy a emitir o una nómina que voy a incluir en la póliza por primera vez, ¿sí? Ahí es cuando tiene que estar en servicio activo. Después, en el transcurso de la vigencia de la póliza, el empleado puede estar de licencia, va a estar cubierto. Lo que hay es una característica.
tanto en el convenio mercantil, que tiene tanta movilidad de suma asegurada por las paritarias de empleados de comercio, como la ley contrato de trabajo, que periódicamente no solamente le puede ir incrementando el sueldo, sino que además le va incrementando la antigüedad. Si el empleado sufre el siniestro estando de licencia, la suma asegurada se congela al momento de el comienzo de esa licencia. Si entre medio de el siniestro y el momento de la liquidación se produce un incremento del convenio mercantil porque hubo paritarias y se incrementó la suma asegurada va a ser la anterior al momento del siniestro. Decime si soy claro, porque hasta yo me parece que me estoy mareando. No, porque, bueno, pero en definitiva, entonces... Está cubierto. Está cubierto. Sí, por eso sería totalmente ilógico, digamos. No me cerraba el... me expresé mal, Carlos, te pido disculpas. No, está bien. Me expresé mal. Una cosa es el inicio de la cobertura y otra cosa es en el transcurso de la cobertura. En el inicio de la cobertura de una póliza nueva o de una nueva vida dentro de una póliza vigente, la condición sine qua non es el servicio activo. En el caso del